Y vamos ahora entonces con la última presentación del profesor doctor Luca Mao, del Lincoln Center for Water and Planetary Health, Reino Unido, quien es geomorfólogo fluvial con experiencia en procesos relacionados con el transporte de sedimentos, cambios en los canales de bioinundaciones e impactos antropogénicos en sistemas fluviales. Dr. Mao recibió su grado de doctor en la Universidad de Padua, Italia, y completó un postdoctorado en la Universidad de Hull. Posteriormente trabajó durante 6 años en la Universidad Católica de Chile, donde investigó sobre la dinámica y los cambios de ríos andinos, en especial en la cuenca del Maipo. Hoy en día es profesor titular de la Escuela de Geografía de la University of Lincoln y tiene más de 40 artículos publicados, abarcando temas como geomorfología fluvial, transporte de sedimentos en ríos, morfodinámica de ríos, interacciones ecomorfológicas y manejo de ríos. El doctor Luca Mao contribuyó en la investigación de los proyectos que hoy nos convocaron, centrándose en el trabajo de campo y el desarrollo de modelos hidrológicos, considerando datos hidrológicos y sedimentológicos. Hoy el doctor Mao nos hablará sobre el monitoreo de transporte de sedimentos en suspensión en una cuenca andina, el caso del Estero Morales. Adelante, doctor Mao. Gracias, Florencia. Voy a buscar compartir mi presentación. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí la vemos. Ok. Perfecto. Entonces yo voy a hablar sobre sedimentos y lo que voy a presentarse es parte también de la tesis de doctorado de Ricardo Carrillo, que trabajó en la Universidad Católica y acabó su doctorado hace unos meses. Entonces nosotros sabemos que las cuencas recogen el agua de las precipitaciones y tienen nieve, tienen glaciares, así que se produce un caudal líquido, pero junto con el caudal líquido va también un caudal sólido, que usualmente no se considera tanto, porque igual es ya difícil calcular, predecir, modelar los caudales líquidos. Aún más son los caudales sólidos. Pero en efecto, los ríos son como cintas transportadoras de sedimentos. Toman sedimentos de la parte alta de la cuenca y lo depositan en la parte baja de la cuenca. Y en este proceso, en el proceso de los sedimentos, algunos muy finos, algunos muy gruesos, de ser transportados, los ríos cambian. Y la morfología de los ríos, el hecho de que tengan barras, de que tengan varios canales, de que tengan islas, etcétera, es muy importante bajo un punto de vista geomorfológico, entonces también de hábitats potenciales para los macroinvertebrados, para los peces, para las aves, para los mamíferos. Entonces la geomorfología es importante bajo un punto de vista ecológico y de servicios ecosistémicos, pero además el hecho de que haya transporte de sedimentos y que el río se mueva debido al transporte de sedimento, eso tiene importancia porque tiene un impacto sobre nuestra infraestructura. Muchas veces, lamentablemente, ponemos nuestras estructuras en áreas de pertinencia fluvial sin darnos cuenta que tarde o temprano vamos a tener que interactuar con estos procesos fluviales. Entonces, como se ve en esta figura, a veces estamos demasiado cerca de los ríos y la dinámica fluvial, que es algo bastante natural, impacta con nuestra infraestructura. Otras veces el transporte de sedimento es importante considerarlo porque muchos de los riesgos están asociados más bien a sedimentos que al agua. Además que es importante predecir, modelar el transporte de sedimento porque este sedimento se puede acumular en embalses, entonces necesitamos calcular el tiempo de vida útil de las estructuras y no es solo agua, son justamente también sedimentos y es importante considerarlos. Y el problema es que no es tan fácil predecir cuál es la cantidad de sedimentos que una cuenca puede proporcionar. Existen fórmulas, existen modelos, pero usualmente son desarrollados con experimentos de laboratorio o son desarrollados para situaciones de, ¿cómo se dice?, de equilibrio. O sea, ¿cuántos sedimentos puede transportar un cierto caudal líquido? El tema es que no siempre hay sedimentos por ser transportados y a veces esos sedimentos son disponibles de forma masiva y rápida. Entonces es difícil
realmente saber cuándo y cuántos sedimentos pueden ser transportados aguas abajo. Nosotros hablamos de sediment cascade. Sediment cascade es como esta serie de elementos geomorfológicos, como de fuentes de sedimentos, lugares donde hay transporte de sedimentos, lugares que proporcionan sedimentos, lugares donde los sedimentos pueden ser depositados temporalmente y lugares donde los sedimentos son arrastrados. Y además, arriba de este layer, digamos, geomorfológico, hay los procesos. No siempre hay los caudales para transportar sedimentos. A veces los sedimentos son transportados por avalanchas, a veces los sedimentos son transportados por corrientes de barro, debris flows, a veces son transportados por los glaciares, a veces por otros procesos. Y los procesos que hay en verano no son los mismos que hay en invierno. Y a veces hay más nieve que, algunos años hay más nieve que otros años, hay glaciares que se derriten, y entonces algunas veces estas fuentes de sedimentos están conectadas a la red fluvial, otras veces estas fuentes de sedimentos no están conectadas a la red fluvial. Y esto no es estático, es dinámico. Y esto junta otra capa de incertidumbre a nuestros cálculos de transporte de sedimentos. Y hay todavía varias preguntas abiertas bajo un punto de vista científico. Entender cómo cambian las conectividades de fuentes de sedimentos, por ejemplo, morrenas, con la red hidrográfica principal, y cómo a medida que los glaciares se derriten, y cómo esto puede cambiar la disponibilidad de sedimentos y el transporte de sedimentos aguas arriba, cómo la disponibilidad de sedimentos hacen que cambien los volúmenes transportados aguas abajo, cómo esto puede cambiar la ecología fluvial de los sistemas de los ríos aguas abajo, no solo inmediatamente aguas abajo de los glaciares, sino en toda la red hidrográfica hacia zonas costeras, porque finalmente esto va a impactar también las zonas costeras, pero bajo un punto de vista también ecológico y de los riesgos asociados al transporte de sedimentos. Ahora, yo viví unos años en Santiago, yo me acuerdo de este año, por ejemplo, 2016, que por el hecho de que la turbidez en el Maipo aumentó arriba de un cierto umbral, varias cientos de miles de personas se quedaron sin agua por unos días. Entonces, tampoco es solo un tema científico, es un problema también en términos de manejo de recursos hídricos, la predicción de transporte de sedimentos. Entonces, nosotros tuvimos un proyecto, eso estaba relacionado con un Fondesit, y nos enfocamos en esta cuenca, que no está demasiado lejos de la del Yeso, ¿verdad? Esa cuenca es la cuenca del Estero Morales, una cuenca pequeña, 27 kilómetros cuadrados, el glaciar San Francisco, en la parte alta de la cuenca, precipitaciones alrededor de 500 milímetros, y que caen sobre todo en invierno como nieve, ¿verdad? Y hay derretimiento de nieve en primavera y derretimiento del glaciar en verano. Y esos son los drivers, digamos, hidrológicos para el transporte de sedimentos. Tenemos un modelo digital del terreno, y del modelo digital del terreno pudimos calcular una versión de una mapa de conectividad. Básicamente es qué tan cercanas en términos de elevación están las celdas de un dam, básicamente qué tan pendiente y pequeñas son las pequeñas cuencas que están conectadas con el canal principal, y se ve que la parte baja de la cuenca aquí están bien conectadas con unas fuentes de sedimentos, hay otras en la parte alta, y aquí en la parte alta de la cuenca el área periglaciar cercana al glaciar. Hay una laguna que desconecta, digamos, de la red principal algunas fuentes de sedimentos, pero las fuentes de sedimentos no se pueden considerar estáticamente porque proporcionan sedimento solo cuando están conectadas a través de un proceso que puede ser, por ejemplo, precipitación líquida
arriba de una fuente con sedimentos sueltos y esa puede generar sedimentos de suspensión, o por ejemplo, derretimiento de nieve o movimiento del glaciar o el derretimiento del glaciar mismo. Entonces, dependiendo de dónde estamos, hay distintas fuentes de sedimentos y distintos procesos hidrológicos que generan el transporte de sedimentos. No teníamos un ataque ahí arriba, pero tuvimos que arreglarnos de otra forma. Igual fue entretenido traer todos los equipos ahí arriba. El río no es demasiado grande, así que se puede cruzar bien para tomar las mediciones. En verano hay derretimiento en primavera hay derretimiento de nieve y luego en verano hay derretimiento del glaciar. Así que es una condición ideal para medir transporte de sedimentos porque todos los días uno tiene una fluctuación natural del caudal. Así que uno se puede planificar que justo después del almuerzo se va a tomar la muestra porque el agua es mucho más cargada de sedimento, ya sea en suspensión y de fondo. Para medir el transporte en suspensión, tomamos la clásica muestra de agua, la filtramos para tener un valor de gramos por litro. Tenemos medición en continuo de caudal líquido, una curva de gasto caudal líquido, caudal sólido para tener los caudales líquidos y de ahí uno puede sacar los caudales sólidos transportados en suspensión. Tenemos también un turbidímetro que mide la turbidez cada hora, así que tenemos un registro continuo de transporte en suspensión. Para el transporte de fondo, el tema es un poco más complejo porque las mediciones directas implican ir dentro del río y tomar una muestra de los sedimentos que pasan en una cierta sección en el tiempo, o sea, poner un mostrador que colecta los sedimentos en una red. Como pescar sedimentos transportados al fondo. Pero cuando el caudal aumenta y va oltre un cierto umbral, es difícil y peligroso manejar estos muestreos. Entonces pusimos un sensor acústico. Esto es básicamente un tubo de metal vacío con dentro un micrófono y esto mide el ruido provocado por los golpes de la grava en el tubo mismo. Esto está conectado con un data logger, registra en distintas frecuencias, así que medimos en términos relativos la intensidad de transporte de fondo. Luego tomamos una muestra directas, como dije, con un mostrador. No sé si se aprecia aquí lo divertido que puede ser tomar mediciones de transporte de fondo. Calibramos estos sensores también en laboratorio, así que tenemos calibración para el transporte en suspensión y para el transporte de fondo. Ya que tenemos mediciones continuas de los caudales líquidos, tenemos entonces para unos años esto que es las fluctuaciones diarias de caudal líquido. Esas son las fluctuaciones diarias de transporte en suspensión que vienen del turbidímetro y esas son las fluctuaciones diarias de transporte de fondo que vienen de este sensor que es un geófono esencialmente. Se pueden hacer muchas cosas con estos datos. Aquí les voy a mostrar solo un par de diapositivas sobre un cálculo total de cuánto sería el transporte anual en un par de años. Y los 2 años que consideramos aquí son 2014-2015 y 2015-2016. Lo que llamamos S1 y S2. Y son distintos estos 2 años, los periodos de ablación, porque S1 fue caracterizado por menos nieve, que se derritió bastante tempranamente, si comparado con el segundo año, donde había más nieve acumulada y permaneció en la cuenca por más tiempo. Como resultado de eso, los valores y sobre todo los tiempos en cuando se generaron los sedimentos es bastante distinta. Entonces, se ve ya que, bueno, tenemos una evaluación de cuánto es el transporte, como un poco contraintuitivamente, vimos que hay más transporte de fondo que transporte en suspensión. Y en los 2 años más o menos son comparables, pero los tiempos son distintos. En el primer año, la mayoría de los sedimentos fue transportado por derretimiento de glaciar, o sea, más bien en enero y febrero, mientras que en el segundo año fue transportado por derretimiento de nieve, más bien en diciembre. Este gráfico muestra un poco lo mismo, pero lo dividimos por mes.
Esto es enero, que es más bien derretimiento de glaciar, porque en esa cuenca ya no hay nieve, por lo menos no había en este año. Y este es el mes donde ha habido más transporte de sedimento transportado como transporte de fondo. En cambio, el máximo de transporte de fondo en el año sucesivo fue en diciembre, que nosotros relacionamos más con derretimiento de nieve, porque tenemos las fotos satelitales y sabemos dónde estaba la nieve en el tiempo. Eso lo pudimos luego sobreponer a nuestro mapa de conectividad de sedimentos. Esta línea representan los límites de la nieve en distintos meses. Entonces, pudimos empezar a relacionar esencialmente cuáles son los procesos que tuvieron más rol en el transporte de sedimentos, ya sea de fondo y en suspensión. Hay otras cosas, pero decidí mostrar solo eso para introducir un poco lo que hicimos. Eso es importante porque ya sabemos que los glaciares se están derritiendo. Con el derretimiento de glaciar hay cambios en términos estacionales y en términos también diario de runoff, de hidrología. Cuando desaparece un glaciar, claramente ya no hay fluctuaciones diarias de caudal, ya no hay una cierta estacionalidad, ya uno no puede esperar el caudal en primavera, ¿verdad? Se puede esperar el caudal solo cuando llueve, pero esto claramente viene también con cambios en términos de transporte de fondo y en suspensión. Entonces, en eso, que está publicado en un paper, se pueden ver cómo nosotros pensamos puede ser el cambio en términos de estacionalidad de transporte de sedimentos en una cuenca en donde un glaciar está desapareciendo, como pensamos sea el caso, por ejemplo, del Estero Morales, estaríamos más bien aquí. En general, el sistema se está moviendo desde un sistema dominado por el límite que está en el supply, en la disponibilidad de sedimentos, en un sistema que está dominado por el límite es la disponibilidad de la capacidad de transportar sedimentos, falta de caudales, más que la falta de sedimentos. Y esto viene con cambios en los volúmenes transportados y cambio en la temporalidad que nosotros podemos esperar en términos de cuando hay transporte de sedimentos, con todas las repercusiones prácticas también que eso puede tener, como vimos en la diapositiva anterior. Así que bueno, o sea, más bien lo que nosotros nos focalizamos es en estos puntos, el tema de la estacionalidad del transporte de sedimentos, que usualmente no se considera en los modelos. Estos datos pueden justamente alimentar modelos para ver si se puede llegar a predecir alguna de estas dinámicas. La importancia de la conectividad de sedimentos, o sea, verificar dónde están los sedimentos y qué tanto esta fuente de sedimentos están conectada funcionalmente con procesos hidrológicos. La importancia de monitorear estos procesos en lugares con glaciares que se están retirando y sobre todo también la importancia del monitoreo de largo plazo, porque nosotros monitoreamos unos años, aquí comparé 2 y ya son distintos. Se necesitan monitoreo de largo plazo y proyectos largos, por eso ojalá vuestro proyecto pueda seguir para justamente dar un seguimiento y tener más insumos para hacer modelación y que esté calibrada y validada bien. Y eso básicamente acabo con una linda foto del Estero Morales. Gracias. Muchas gracias, doctor Mao. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Mao. Yo tengo una pregunta. Doctor Cereceda. Sí. Muchas gracias, Luca, por tu interesante presentación sobre esta nueva visión, ¿cierto?, sobre lo que pasaría con los sedimentos cuando retrocedan los glaciares, ¿no? Más información que tenemos que lograr levantar, ¿cierto?, en la medida en que vayan desapareciendo los glaciares desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la fisiología, digamos, vegetal, de cómo repoblan las plantas, ahora también desde la perspectiva de los sedimentos. Yo como químico no puedo dejar de preguntarte
si efectivamente ustedes han hecho o hay, digamos, información respecto de cuáles serían los impactos que podrían eventualmente generar una transformación también en la medida que se retire el glaciar, ¿cierto?, de las características físico-químicas, en particular en este caso de los sedimentos, ¿no? O sea, de alguna manera hemos visto que también en la medida en que los ríos se van disminuyendo los caudales, la concentración de los elementos y de los iones va cambiando, porque obviamente hay menos agua, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es si que tú tienes información sobre el rol que pudiera jugar eventualmente la química en la capacidad de aglomeración, en la capacidad de cambio, digamos, eventualmente de la carga iónica, digamos, de los sedimentos, y eso pudiera producir eventualmente o una mayor resuspensión o, por el contrario, ¿cierto?, una mayor sedimentación, y eso cambiaría eventualmente la tasa de lo que está en el fondo versus la tasa de lo que está superficial. No puedo contestar como full a esta pregunta, que es muy buena, muy ambiciosa, como bien poner esta pregunta en el nuevo proyecto quizá. Pero sí, nosotros, por ejemplo, medimos en continuo la conductividad, y esa da una idea de los cambios que hay cuando la fuente de agua básicamente es distinta. Entonces, ahí en el Estero Morales, en invierno, hay conductividad que llega hasta 1000 microsiemens por centímetro, y porque es agua más bien que pasó por el suelo, ¿verdad?, muy cargada de iones. Y cuando hay derretimiento de nieve o el derretimiento de glaciar, llega a 100. Y en verano hay estas fluctuaciones muy importantes, y eso tiene, pues, se ve en los papers, tiene importancia en la ecología fluvial, por ejemplo, en los bacterios, en las algas que pueden vivir en esos sistemas fluviales, que están justamente adaptadas a estas fluctuaciones. Pero si desapareciera el glaciar, desaparecerían este biota que está bien adaptado a estos sistemas. Por ejemplo, en esa cuenca hay, justo un poco más aguas arriba de donde tomamos la foto, hay un lugar que se llama Agua Panimávida, donde tiene tufa, que es esta deposición de carbonato de calcio, creo, que como bien rojo, creo que hay hierro y arsénico también. Y en invierno eso se deposita en los sedimentos superficiales, justamente debido a esta conectividad tan alta, y en primavera desaparece porque cambia el pH y la conductividad, también por erosión superficial seguramente, pero todo esto es algo que podría desaparecer cuando desaparezca el glaciar, por ejemplo, o que va cambiando en el tiempo a medida que la importancia relativa del derretimiento de glaciar disminuye, la importancia relativa del derretimiento de nieve disminuye también, porque se levanta la isoterma, etc. Así que es definitivamente un parámetro muy importante. ¿Sí? Eso es interesante porque quizás valga la pena, efectivamente, dado que vamos a seguir en esta misma línea, incorporar en la parte, digamos, de sedimento el componente químico, digamos, como tú dices, ¿cierto?, de que cambia no solamente el contenido y la concentración de los elementos, sino que cambia también el pH, por cierto, entonces se solubilizan unos iones o se solubilizan unos elementos y otros precipitan. Entonces, obviamente que desde ese punto de vista pudiera ser muy interesante verificar esto también en los sedimentos. Y la otra duda que yo tenía era cómo afecta todo esto justamente a los humedales, ¿no? Que tú lo mencionabas por ahí, ¿cierto?, con esto de la tufa, ¿cierto?, que en estos lugares cambia la coloración del agua y de los sedimentos de una estación del año a la otra, como tú lo mencionas, ¿no?, que son observaciones que uno hace como montañista, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista químico, podría ser muy interesante eso, y no sé si también, desde el punto de vista de los sedimentos, ustedes estudian también el impacto de los sedimentos sobre los humedales. No lo hicimos, pero sería de verdad muy interesante hacerlo. Hicimos vuelos con drones, por ejemplo, así que tenemos imágenes de los humedales que están a lo largo del estero principal, pero sí, no hemos mirado esto, pero seguramente es muy importante. Sí.
Claro, quizá ahí aprovechando que ahora tenemos justamente una colega que es del área más de ecofisiología vegetal, podamos interrelacionar estos dos mundos, ¿no? El mundo de la hidrología o de la sedimentología con el mundo de la parte más biótica y por supuesto la parte química, ¿no? Así que muy interesante esa posibilidad de hacer esta cosa un poco más holística. Bueno, muchas gracias, Luca. Gracias.